Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad, quien les habla, Luis Fernando Galvis Helves, y estaré acompañado de Hilda Quintero Burgos, Ana Milena Melo Molina, Iris Samira Mosquera Andrade y Ruth Mosquera Mena. En esta actividad, nuestro podcast pertenece al curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales de la docente Magali Calderón. Inicialmente, hablaremos de la comprensión en la realidad educativa contemporánea, las exigencias necesarias desde una mirada histórica que permiten reconocer las bases sobre las cuales se han configurado los sistemas educativos actuales. En este sentido, la educación no solo puede ser entendida como un fenómeno aislado ni neutro, sino como una construcción social, política y cultural que ha respondido a intereses específicos a lo largo del tiempo. Por ello, analizar los desarrollos históricos de la educación se convierte en una herramienta fundamental para interpretar las políticas y las problemáticas del presente. A partir de allí, generar estrategias pedagógicas pertinentes y transformadoras en la educación. Desde esta perspectiva, resulta fundamental reconocer que muchos de los desafíos actuales en el ámbito educativo, tales como la desigualdad, en el acceso, la baja calidad en ciertos contextos y las dificultades en la inclusión no son situaciones recientes, sino que tienen raíces profundas en la forma en que históricamente se han estructurado los sistemas educativos. En consecuencia, el ejercicio pedagógico no puede limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe orientar hacia la comprensión crítica del contexto, permitiendo al docente posicionarse como un sujeto reflexivo capaz de interpretar su realidad y actuar sobre ella. Compañera Hilda, cuéntanos sobre el caso en Iberoamérica. En el caso de Iberoamérica, los sistemas educativos se han caracterizado por una fuerte influencia de modelos europeos, especialmente durante los procesos de colonización y consolidación de los estados nacionales. Tal como lo plantea Osenbach 2004, la configuración de estos sistemas respondió a la adopción de estructuras externas que, en muchos casos, no consideraron las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios. Esto implica reconocer que la educación en estos contextos no surgió como una respuesta a las necesidades propias de las poblaciones, sino como una reproducción de esquemas ajenos, lo que derivó en una educación descontextualizada, centrada en la transmisión de conocimientos y en la formación de élites. Como consecuencia, se contribuyó a la consolidación de profundas desigualdades sociales que aún hoy siguen presentes en los sistemas educativos. En efecto, los sistemas educativos iberoamericanos no solo fueron diseñados bajo lógicas externas, sino que también funcionaron como mecanismos de reproducción social, limitando el acceso a amplios sectores de la población, especialmente comunidades rurales, indígenas y grupos en condición de vulnerabilidad. En este sentido, la educación dejó de ser una herramienta de transformación social para convertirse, en muchos casos, en un dispositivo que perpetúa las diferencias existentes, evidenciando que el problema no es únicamente de acceso, sino de la estructura misma del sistema educativo. Aunque con el paso del tiempo se han implementado reformas orientadas a la ampliación de la cobertura educativa, estas no han logrado superar completamente las brechas estructurales. Por ello, es necesario asumir una postura crítica frente a la idea de progreso educativo, ya que el aumento en la cobertura no necesariamente se traduce en equidad ni en calidad. Esto pone en evidencia una tensión constante entre cantidad y pertinencia, donde se prioriza el acceso sin garantizar procesos educativos contextualizados y significativos para los estudiantes. En consecuencia, se hace fundamental repensar la educación desde una perspectiva crítica y contextualizada que reconozca las particularidades sociales, culturales y económicas de cada territorio y que permita construir prácticas pedagógicas más inclusivas, equitativas y verdaderamente transformadoras. Claro que sí, Hilda. Mira, recordemos
que en el contexto colombiano esta problemática se ha hecho aún más evidente. Según Pérez Eydarraga, el sistema educativo experimenta múltiples transformaciones orientadas a garantizar el acceso a la educación. Sin embargo, estas transformaciones han sido insuficientes para resolver las desigualdades históricas que afectan a diversos sectores de la población, particularmente las brechas que hay entre lo urbano y lo rural, así como las limitaciones en infraestructura, recursos y formación docente, continúan afectando significativamente la calidad humana. De igual manera, es importante señalar que muchas de las políticas educativas que se implementan en el país responden a alineamientos globales que no siempre se ajustan a las realidades sociales. Y esto ha generado una desconexión entre lo que se plantea a nivel normativo y lo que realmente ocurre en las aulas, lo cual pone en evidencia la necesidad de repensar la educación desde una perspectiva contextualizada. En este sentido, el docente se enfrenta al desafío de mediar entre las exigencias del sistema y las necesidades reales de sus estudiantes, lo que exige un alto nivel de reflexión crítica y compromiso ético. Iris, frente a esta realidad, ¿cuál sería el aporte de la pedagogía crítica? Cuéntanos. De acuerdo a lo anterior, vemos como las pedagogías críticas emergen más bien como una alternativa transformadora, lo cual plantea Maldonado que la educación debe ser entendida como una práctica emancipadora, orientada a la formación de los sujetos críticos que cuestionen más allá de las estructuras de poder, que puedan participar activamente y que además puedan transformar su realidad. Desde el aula, desde su contexto, desde sus conocimientos, y que eso se convierta en escenarios de diálogo y reflexión colectiva, donde se puedan hacer construcciones de conocimientos de manera integrada entre lo que el sujeto sabe, conoce y lo que se le está aportando desde otras miradas. Asumir la pedagogía crítica entonces implica ir más allá del discurso, que no se quede solamente en los contextos de lo que dice el sistema, sino que más bien se enfoque en el plano teórico, que implemente la práctica pedagógica, que se evidencien las tensiones del sistema actual, la distancia entre las propuestas pedagógicas innovadoras y las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza, los cuales son factores que realmente de sobrecarga laboral, la rigidez y el currículo no posibilitan llevar a cabo de manera efectiva y transformadora las prácticas docentes. Claro que sí, compañera Iris. En relación con lo anterior, es posible identificar diversas tensiones en el contexto educativo contemporáneo, entre las que se destacan la desigualdad y al acceso y la dificultad de garantizar procesos inclusivos y la brecha entre el discurso educativo y la práctica pedagógica. Estas tensiones no solo afectan la calidad de la educación, sino que también evidencian la necesidad de replantear el rol del docente y la relación con el contexto. En este escenario, interpretar la realidad educativa se convierte en un elemento clave para la construcción de estrategias pedagógicas pertinentes. Esto implica reconocer las características del entorno, las necesidades de los estudiantes y las dinámicas sociales que influyen en el proceso educativo. De esta manera, el docente puede diseñar propuestas que no solo respondan a los lineamientos institucionales, sino que también tengan un impacto significativo en la vida de los estudiantes. En consecuencia, se hace necesario promover estrategias pedagógicas que integren el contexto como eje central de procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre estas estrategias se destacan que el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo, la educación inclusiva y el uso crítico de las tecnologías. Estas propuestas permiten la articulación del conocimiento teórico con la teoría, favoreciendo los procesos de aprendizaje más significativos y pertinentes. Asimismo, es fundamental involucrar a la familia y a la comunidad en los procesos educativos, reconociendo que la educación no es solo una responsabilidad exclusiva de la familia. Esta articulación contribuye a fortalecer el tejido social y a generar procesos educativos más integrales, en lo que se reconozcan las múltiples dimensiones del desarrollo humano. Compañera Ana, coméntanos más.
Finalmente, es importante resaltar que el docente desempeña un papel fundamental como agente de cambio social. Su labor no solo se limita a la enseñanza de los contenidos, sino que implica una responsabilidad ética y política en la formación de los ciudadanos, críticos y comprometidos en su entorno. Esto exige una constante reflexión sobre la práctica pedagógica y una disposición para transformar las dinámicas educativas desde una perspectiva contextualizada. En conclusión, la educación actual es el resultado de los procesos históricos que han configurado los sistemas educativos marcados por las desigualdades y tensiones estructurales. También comprende que los procesos permiten no solo interpretar la realidad, sino también generar estrategias pedagógicas que están orientadas a la transformación. En este sentido, el desafío no es únicamente mejorar la educación, sino repensarla desde una perspectiva crítica, inclusiva y contextualizada, que responda verdaderamente a las necesidades de la sociedad. Bueno, y con esto terminamos, estamos por terminada la sesión de este podcast. Nos vemos en una próxima emisión.